El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu Santo dice a las iglesias de Cristo. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Apocalipsis 2:11. El que dice que permanece en él, en Cristo nuestro Señor y Dios, debe de andar como él, como Cristo nuestro Señor y Dios anduvo. Primera epístola de San Juan, capítulo 2, versículo 6. Muchos me dicen, solo lee el texto, no lee el contexto, o sea, el versículo o los versículos anteriores o después del texto leído. No se vaya a aburrir, porque muchos se duermen, se aburren cuando el Espíritu Santo dice a las iglesias de Cristo, cuando el Espíritu Santo habla a las iglesias de Cristo. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y él, nuestro Señor y Dios Jesucristo, es la propiciación por nuestros pecados. Y no solamente por los nuestros, sino por los de todo el mundo. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos si guardamos sus mandamientos. El que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal que dice que le conoce es mentiroso y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él, en Cristo, nuestro Señor y Dios. El que dice que permanece en él, en Cristo, nuestro Señor y Dios, debe de andar como él, Cristo, nuestro Señor y Dios, anduvo. Primera epístola de San Juan, capítulo 2, versículos del 1 al 6. Debemos de andar como él anduvo. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, del Hijo de Jehová de los ejércitos, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. No desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. Gálatas capítulo 2, versículos 20 y 21. Mirad cuán amor nos ha dado el Padre para ser llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no le conoce, porque no le conoció a él, a nuestro Señor y Dios Jesucristo. Mirad, ver, observar con los ojos bien abiertos. Cuán grande amor nos ha dado el Padre, Jehová de los ejércitos, grande, poderoso, majestuoso, vivo, real, para que seamos llamados hijos del gran yo soy.
Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. No le conocen a Cristo nuestro Señor y Dios. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él, Jesucristo nuestro Señor y Dios, se manifieste, seremos semejantes a Él, a Cristo nuestro Señor y Dios, porque le veremos tal como Él, Cristo nuestro Señor y Dios, es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, en Cristo nuestro Señor y Dios, se purifica a sí mismo, así como Él, Cristo nuestro Señor y Dios, es puro. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Y sabéis que Él, que Cristo nuestro Señor y Dios, apareció para quitar nuestros pecados y no hay pecado en Él. No hay pecado en Cristo nuestro Señor y Dios. Todo aquel que permanece en Él, en Cristo nuestro Señor y Dios, no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo como Él, como Cristo nuestro Señor y Dios, es justo. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros. Primera epístola de San Juan, capítulo 3, versículos del 1 al 11. Versículo del 1 al 11. Saludaos los unos a los otros con ósculo santo. Os saludan todas las iglesias de Cristo. Romanos 16, 16. Las iglesias de Cristo, nuestro Señor y Dios. La iglesia le pertenece a Cristo, es de su propiedad y lleva su nombre. Saludaos los unos a los otros con ósculo de amor. Paz sea con todos vosotros los que estáis en Jesucristo. Amén. Primera de Pedro 5:14. Los que estáis en Cristo nuestro Señor y Dios, y los que no estáis, que se han desviado, que se han extraviado de la sana doctrina, porque hay un solo Dios y Padre, un solo Señor Jesucristo, sentado a la derecha del Padre, a la diestra del Padre, en el seno del Padre, en los cielos, un solo Espíritu Santo, un evangelio, un bautismo, una fe, una iglesia de Cristo, una sana doctrina. Efesios capítulo 4, lea todo el capítulo. Solícitos en guardar la unidad del Espíritu en vínculo de la paz. Un solo Dios con una sola sana doctrina. No hay un Dios con miles de doctrinas. Hay un solo Dios y Padre, un solo Señor Jesucristo, una doctrina oficial para la iglesia de Cristo, la iglesia que compró con su propia sangre. La iglesia de Asia os saludan, Aquila y Priscila, con la iglesia de Cristo que está en su casa os saludan mucho en el Señor.
Os saludan todos los hermanos, saludados los unos a los otros con ósculo santo. Yo, Pablo, os escribo esta salutación de mi propia mano. El que no amare al Señor Jesucristo sea anatema. El Señor viene. La gracia del Señor Jesucristo esté con vosotros. Mi amor en Cristo Jesús esté con todos vosotros. Amén. Primera de Corintios, capítulo 16, versículos del 19 al 24. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, corregir, redarguir e instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Segunda de Timoteo 3:16. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de doble filo, que penetra hasta partir el alma, quebrantando las coyunturas y los tuétanos y discierne las intenciones y los pensamientos del corazón. Hebreos 4:12. Tenemos también nosotros la palabra profética más segura, en la cual hacemos bien en estar atentos como una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios, siendo inspirados por el Espíritu Santo de Dios, escribieron todas estas cosas. Segunda epístola de Pedro, capítulo 1, versículos del 19 al 21. Todos se admiraban de Jesucristo, todos estaban admirados y decían unos a otros, ¿cómo sabe letra este sin haber estudiado en una escuela, colegio, universidad, instituto, taller bíblico? Sin ser licenciado, doctor, magíster en Biblia, sin ser psicólogo cristiano. Jesús respondió y dijo, mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. El que quiera hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. El que habla por su propia cuenta, su propia gloria busca, pero el que busca la gloria del que le envió, este es verdadero y no hay en él injusticia. San Juan 7, 15 al 18. La palabra de Dios escrita en las Sagradas Escrituras es suficiente. La palabra de Dios es inerrante, no tiene error, no necesita retoque, no necesita algo extra como las filosofías de vida, psicologías, psicomentiras, psicoterapias. El Espíritu Santo, el Consolador, el Espíritu de verdad, la unción misma, enseña, recuerda, da testimonio, guía toda la verdad, no habla por su propia cuenta, no necesita que nadie le enseñe al Espíritu Santo. San Juan 14:26, 15:26 y 16:13. Primera epístola de Juan 2:27.